Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, sus amigos y servidores Ariel Cuadra y Pepe Valle, estamos aquí para una lección. Muy interesante. Él siempre dice que yo digo que es muy interesante, porque siempre son interesantes, Ariel. El día de hoy, hermanos y hermanas, antes de empezar, ha habido algunos cambios en el liderazgo dentro de la iglesia, y aunque a veces nosotros no lo mencionamos, estamos bien enterados. Muy rápido, Ariel, ¿te parece? Ya. Líderes en México, a nuestros amigos, la nueva presidencia de área en México, el Elder Villanueva, el Elder Alonso, grandes amigos, y el Elder, ¿cómo pronuncia su apellido, Ariel? ¿Es el Elder Irie? Irie. Yeah. Irie. Entonces, felicitamos mucho a nuestros hermanos del área México. ¿Qué más? Tenemos. Pero vuelve rapidito, a ver. Elder Schmidt. ¿Sí? Le mando un saludo. Yo acabo de tener una entrevista. Una entrevista con él. ¿Y cómo te fue? Bien, es increíble, le quiero mucho. Ok, ya está allí. Entonces, los hermanos también, creo que no saben, bueno, sí saben, pero Elder Casé fue llamado del obispo presidente, de la presidencia del obispo, a ser un apóstol. Apóstol. Increíble. Ponte solo a pensar en esto, Pepe. Podríamos decir, de los 12 apóstoles, hoy en día tenemos al presidente Uchtdorf. Así es. Alemán. Tenemos al Elder Suárez, de Brasil. Tenemos al Elder Kieran, de Inglaterra, Gran Bretaña. Y luego tenemos ahora el Elder Casé, que es francés. Entonces podríamos claramente decir, ya un tercio del cuerno de los 12 apóstoles es parte de la iglesia global. Y es una iglesia global, y eso es lo que queremos decirle a todos ustedes, hermanos, que de hecho muchas gracias desde donde quiera que nos estén viendo, porque por sus comentarios es que nosotros seguimos animados a estar aquí. Ya, gracias por todos los comentarios. La verdad que nos sentimos muy motivados cada vez que nos mandan un comentario con Pepe. Pepe es el 100% hoy siempre. Yo trato lo máximo posible de estar respondiendo preguntas o los comentarios, pero por cada comentario, por suscribirse al canal, por estudiar junto a nosotros, significa mucho para nosotros y le apreciamos también el apoyo que nos dan. Y bueno, para el próximo año ustedes tienen que apoyar mucho a Ariel, porque aquí va a estar Ariel solito. Seguro. Yo siempre lo he dicho, si Pepe se va, me voy con Pepe. Aquí estaremos en el Antiguo Testamento el próximo año, que de hecho ya vamos a empezar a grabar esas clases bien interesantes. Siguen siendo interesantes. Siempre. Para el Evangelio y Pepe todo es muy interesante. Ariel es interesante para mí, hermanos. Pero bueno, la lección del día de hoy lleva por título La visión de la redención de los muertos. Y esto es bien interesante. Redención de los muertos. Quiero que en esa parte ustedes, ya desde ahorita, Ariel, yo creo que podemos centrarnos en ese término, redención de los muertos, porque creo que, no estoy seguro, pero tal vez el comentario espero se entienda, porque yo creo que hay más muertos de lo que hay en vida hoy, si hablamos en todo el mundo. Entonces, quisiera que con eso en mente pudiéramos ver esta lección de cuán amoroso es el Padre Celestial en el plan que tiene para todos nosotros. Es casi, Pepe, como que si vamos a tener que necesitar como unos 1000 años o algo así como para poder hacer todo el trabajo que se va a necesitar hacer para poder llevar el Evangelio a los que nunca tuvieron la oportunidad de recibirlo. Y el día de hoy vamos a hablar de una forma en que usted, nosotros, cada uno de los que ha hecho un convenio con el Padre Celestial y Jesucristo a través del bautismo, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos esa oportunidad de ayudar en esta hermosa y preciosa obra. Vamos a cubrir las lecciones o las secciones de Doctrina y Convenios a 137 y 138. La semana pasada, hace 2 semanas hablamos de que Doctrina y Convenios termina con la sección 134, o 133 más bien. 133. Y la 134 fue una declaración, pero 133 ahí termina. Estas secciones son bien interesantes porque se agregan en algún tiempo después. De hecho, las 138 pasan 80 años. Danos un poquito de contexto, porque tenemos una revelación en Kirtland y otra en 1918. Háblanos un poquito del contexto para que todos los hermanos lleguen listos a la escuela dominical. Me encantaría pasar mucho tiempo en el contexto y ese es siempre el balance en nuestra clase, porque obviamente queremos llegar de lleno a la lección, pero si no estamos enseñando el contexto de la lección,
es muy difícil poder ver la sección en una manera completa. Así es. Entonces, para hablar de estas secciones, lo primero que yo diría es la sección 137, obviamente por el año, sabemos que vamos a estar en Kirtland. Por eso decíamos la clase pasada de la 133, que es ahí donde se recibe la última revelación en esa cronología del profeta José Smith. En 1836 están en Kirtland, y en Kirtland vamos a ver, hay un, podríamos decir, flujo, podríamos decir un aumento significativo en cuanto a las revelaciones que José va a recibir. Muchos llaman un tiempo del Pentecostés, donde el Espíritu Santo está fluyendo como una manguera de bombero con agua para todos. De hecho, ni agua ni bombero, pero piensa en el Espíritu de Dios, el himno. Tal como un fuego se veía ardiendo. Era basado en este tiempo de la restauración, cuando estamos a punto de dedicar el primer templo de Kirtland. Revelaciones están llegando al profeta José, y no solo a José, muchos de los pioneros y santos en aquel entonces estaban recibiendo muchísimas revelaciones. La sección 137 viene a ser entonces, podríamos decir, la parte 1 en cuanto a revelación y entendimiento para lo que va a llegar a ser el trabajo de los muertos, en lo que va a ser posteriormente el trabajo del templo para los muertos, pero es también un conocimiento que se expande en cuanto al plan de salvación. Hasta ese entonces, en la historia general del mundo cristiano, no había un entendimiento profundo en cuanto a qué pasaba cuando un alma, sin haberse bautizado o entrado en el convenio con el Señor, fallecía. Ahora, la sección 138, hay cosas que José no había recibido en 137. Entonces, la 138 viene a ser un momento de expandir la parte 2 ahora, aún más el conocimiento de la vida después de esta vida en el plan de salvación y ese trabajo que se va a estar haciendo en los templos por los que han fallecido sin el conocimiento del Evangelio. Con eso que dices, Ariel, y puedo hacer una mención aquí muy rápida, porque pasaron casi 80 años de esta revelación. Y la razón por la que te interrumpo es porque José, tú lo dijiste, José Smith tal vez no recibió todo. Después la parte 2 viene en 1918. Esta revelación se pierde por algunos años. El profeta Joseph Fielding Smith la habla en una conferencia general. No hay mucha referencia a ella, sino hasta 1976 otra vez, cuando se incluye en la versión, no sé si es versión, pero en la edición, perdón, esa es la palabra que quiero decir, en la edición de 1981, cuando ya la tecnología y muchas cosas estaban abriéndose, que podían, ahora sí, facilitar un poquito la obra tan inmensa de toda la gente que ha pasado por el velo. ¿Te das cuenta cómo es que el Señor tal vez decía, si yo revelo esto, tal vez ni siquiera saben cómo se puede hacer la obra genealógica, la historia familiar? Ya en 1980 por ahí la tecnología iba abriéndose y ahora el día de hoy podemos hacer todo aquí. Perdón te interrumpí, pero se me hizo interesante eso. En eso yo creo que también hay una doctrina importante entonces que declarar dentro de la iglesia. El profeta está recibiendo revelación como un vidente y revelador. Y el presidente aquí entonces, Joseph Fielding Smith, está recibiendo un entendimiento quizás más avanzado de lo que se había recibido en 1836. No quizás, es más profundo y avanzado. Entonces, cuando nosotros sostenemos, por ejemplo, al presidente Oaks como el profeta vidente y revelador del Señor, estamos literalmente diciendo, lo sostenemos como la persona que puede recibir hoy revelación que nos va a ayudar a entender con mayor claridad o profundidad, porque la restauración está pasando. La restauración no ocurrió, está ocurriendo. Entonces me gusta mucho verlo de esa manera, porque si comparamos solo en tamaño, 137 es una sección bien pequeña, pero a pesar de ser pequeña, contiene mucha doctrina. Y la 138 aumenta ese entendimiento con mucho más versículos que la 137. Entonces, con ese contexto que Ariel ya nos dio, y tal vez vamos a regresar cuando estemos hablando de 2 o 3 cosas, vamos a hablar un poquito de contexto otra vez. Yo quisiera realmente directamente entrar a el versículo 1 de la sección 137, que se recibe el 21 de enero de 1836, en la parte de arriba del templo de Kirtland, en una reunión donde el profeta José Smith está reunido con algunos hermanos y él realmente y literalmente ve los cielos abrirse. Versículo 1. Los cielos nos fueron abiertos y vi el reino celestial de Dios y su gloria, mas si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no puedo decirlo. Se me hace muy interesante que aún él siendo el profeta, él dice, se despliega el cielo, el techo de Kirtland ya no existe. Yo veo todo. Ahora, ¿habré estado en el cuerpo? ¿Habré sido transportado en el espíritu? No lo sé.
pero lo que sí sé es lo que vi. Ya, me encanta a mí también, como lo empieza en el versículo 1. Los cielos nos fueron abiertos y vi el reino celestial de Dios y su gloria. ¿Por qué me encanta? Es porque en la sección 76 nosotros tenemos un entendimiento de grados de gloria, entendemos que el Señor Jesucristo viene y da esta revelación a José Smith, pero en la sección 137 vemos a Dios y a Jesucristo. Bueno, aprendemos de Dios y Jesucristo por medio de lo que vio el profeta José Smith. Y me gusta mucho eso porque también entonces empieza a expandir el conocimiento de cómo va a ser el reino celestial, incluyendo a Dios estando ahí. Dice, mas si fue en el cuerpo no, bueno, eso no lo sé, pero vi la incomparable belleza de la puerta por la cual entrarían. Me encanta esa palabra porque acaba de mencionar, ¿no es cierto?, en el versículo 1, vi el reino celestial de Dios y su gloria. Pero luego menciona a la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Entonces es interesante, ¿no es cierto?, por lo que yo estoy mencionando. De hecho, en el versículo 3, una vez más, lo vuelve a decir. También vi el refulgente trono de Dios sobre el cual se hallaba sentado el Padre y el Hijo. Entonces, como lo mencionaba, es una sección donde él ve detalles más del reino celestial de lo que habíamos aprendido en la 76. Y como todo profeta que tiene una experiencia espiritual y celestial como esta, encuentra o usa las mejores palabras de su vocabulario, de su entendimiento y de su época para describir qué es. Por ejemplo, cuando Ariel habla, ¿quién es la puerta? Cristo. Pero dice, por la cual entrarán los herederos de ese reino, la cual era semejante a llamas circundantes de fuego. ¿Recuerdas quién iba guiando al pueblo de Israel de noche por el desierto? Fuego, una nube de fuego. Una nube que los cubría y que daba luz. Mientras ellos avanzaban en la oscuridad. Entonces, ese mismo fuego, esa misma luz es Cristo. Y él dice, son llamas circundantes. Si yo pudiera decir que una llama circundante es algo así. Mira, hasta era rojo, yo no lo tenía planeado. Entonces, la puerta aquí alrededor de Cristo, en esa puerta está tan brillante, tan refulgente, dice el versículo 3. Y más adelante dice, vi las calles de ese reino, las cuales parecían estar pavimentadas de oro. Hermanos y hermanas, yo no sé si son realmente de oro o no, pero nosotros aquí en la tierra, nosotros le damos una gran importancia al oro y a todo lo que tiene valor, que es brillante de color oro. Allá es el pavimento. Y no estoy diciendo menos o más, pero estoy diciendo, tal vez nosotros le estamos dando el valor incorrecto, porque en el cielo es un adorno para el trono de Dios y en realidad va a estar por todos lados. Así que si queremos, no tanto, y espero que se entienda, si queremos oro, esforcémonos por vivir en la gloria celestial. No por el valor monetario, sino por el valor que nosotros podemos recibir como almas. ¿Se entiende? Sin hablar de dinero, no estoy hablando de eso. Yo creo que tiene que ver con lo refinado, eso, con lo elevado, con... Piensa entre todos los metales, la pureza del metal y lo que significa el oro comparado a otros metales. Creo que obviamente él está tratando también en un lenguaje mortal de escribir algo celestial y quizás lo que se le viene más a la mente al ver la belleza, al ver lo sagrado, al ver lo perfecto que vendrían a ser estas calles, que quizás la manera en la que él lo describe tiene que ver con oro, porque como mortales cuando pensamos en oro pensamos en algo increíblemente de gran valor. De gran valor, ya. Versículo 5, lo cual se me hace interesante aquí, y aquí le voy a preguntar a Ariel, porque a lo mejor tiene alguna cita, pero dice, vi a Adán, nuestro padre, y a Abraham, y a mi padre, y a mi madre, y a mi hermano Alvin, que murió hace mucho tiempo. Bueno, sabemos de Alvin, él reconocía a Alvin. ¿Cómo reconoció a Adán? Bueno, esa es una de las mismas preguntas que tengo. Y no solo a Adán, pero también a Abraham. Claro, o sea, por eso, a todos ellos, a estos profetas. Como es interesante, o sea, deberíamos empezar desde ahí. ¿Cómo es que reconoce a ellos? Pero también vio a Alvin. Sí, claro. Y Alvin, y está al lado de ellos. Una de las citas que yo traía tenía que ver con la muerte de Alvin y cómo había sido, y que era el conocimiento, entendimiento que estamos en 1836. Dale. Quizás Pepe puede ayudarme a hacer la matemática un poco, porque si es 1836 y sabemos que Alvin muere en 1823, ¿cuántos años? 13 años. 13 años pasaron quizás en un duelo que llevaba este conocimiento. Y ese duelo era sufrimiento. Y no sé realmente, no sé porque no hay un registro anterior que él haya recibido otro tipo de entendimiento diferente en cuanto a Alvin específicamente, pero José lo amaba. Sabemos que era su héroe. Lo admiraba, era su hermano mayor.
Y Alvin, de hecho, fue el que da esta motivación a José a decirle que tenía que hiciera todo lo posible por sacar el registro. Y hacer la obra y seguir con la obra del Señor de manos del ángel Moroni. Ahora, en noviembre de 1823, Alvin tenía 25 y José tenía 17 años. Alvin enferma de gravedad repentinamente. Hay razones por qué Alvin fallece. El doctor le dio una medicación que hoy en día sería imposible pensar que sería una de las maneras en las que vamos a encontrar sanación. Pero al final vino a ser una intoxicación, no sé cuál sería la palabra, vino a ser letal para la vida de Alvin. Conforme su estado iba empeorando, al darse cuenta de que iba a morir, él le da este consejo a José: quiero que seas un buen muchacho y hagas cuanto esté en tu poder por obtener los registros. Sé fiel al recibir instrucciones y guardar todo mandamiento que se te dé. Es debido a esa instrucción que él entonces agarra motivación, porque la oposición empezó. Pero ahora, después de la muerte de Alvin, encontramos una cita de otro hermano de José Smith. Y es interesante porque en esta cita, William Smith dijo lo siguiente. Este era el hermano menor de José. El ministro dio a entender muy claramente que Alvin había ido al infierno por no ser miembro de su iglesia, pero había sido un buen muchacho y a mi padre no le gustó aquello. Bueno, de hecho, esa es la razón por la que el padre de José Smith estaba en contra de la religión. Él decía, oye, ¿cómo yo no puedo creer en un Dios que condena a mi hijo por no haber sido bautizado? Y de hecho eso lo aparta como la religión organizada. Exactamente. Ya. Entonces, en ese entonces, van a pasar estos 13 años donde ese fue las palabras de consuelo, entre citas, consuelo, que se le entrega. ¿Qué manera? Y obviamente en esta sección, al ver a Alvin, y por eso yo digo, vio a Alvin, pero también volvemos a la idea eso de la revelación de un profeta, porque su mamá y su papá estaban vivos. Que de hecho, eso sería en el futuro, porque su papá y su mamá todavía estaban vivos. Entonces, como él, vemos el llamado profético como un revelador, como un vidente, porque los padres aún no habían fallecido. Entonces, ¿cómo fue que reconoce a Adán? Bueno, la verdad es que no nos da el detalle específicamente cómo lo reconoció, pero a lo mejor él escuchó una conversación, o no sabemos exactamente, pero él reconoce que es Adán y reconoce que es Abraham. Luego en el versículo 6, esto es lo que a él le maravilla. Dice, me maravillé de que hubiese recibido una herencia en ese reino. Está hablando de... El reino celestial. Está hablando del reino celestial y de su propio hermano. Que no fue bautizado, de acuerdo, y fueron las palabras que este pastor dijo. Que él se había ido al infierno. Ya, entonces él se maravilla. Y creo que la palabra no le hace quizás justicia a cómo se sintió José. Maravillado, como debe haber sido un momento de tanto gozo para él. Pero luego dice, en vista de que había salido de esta vida antes de que el Señor hubiera extendido su mano para juntar a Israel por segunda vez y no había sido bautizado para la remisión de los pecados. Entonces, ¿cuál es el entendimiento que empezamos a recibir en cuanto al plan? De que el Padre Celestial es muy amoroso y de hecho lo va a explicar en el versículo 7. Ya. Cuando tú dices, ¿cuál es el entendimiento? ¿Tienes alguna cita o me puedo adelantar al versículo 7? No, yo creo que parte obviamente empieza en el 6, porque él se da cuenta que él recibió esa herencia. Y que de hecho dice, y no había sido, recibió esa herencia en ese reino. En ese reino. Versículo 7. Por lo que me habló la voz del Señor. Y dense cuenta aquí, hasta el versículo 6, tal vez él estaba viendo los cielos desplegarse. Pero en el versículo 7, el Señor es quien le habla. Y dice, todos los que han muerto sin el conocimiento. Este ya no es José Smith diciendo, vi a Alvin y ahora creo que va a pasar así, o siento que. No, el Señor le dice, todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, ¿quiénes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer? Serán herederos del reino celestial de Dios. Esto es, todos aquellos que vivieron y que si hubieran estado en la tierra, serían recibidos ahí. Versículo 8. También todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de Él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de ese reino. O sea, también hacia el futuro. A José Smith se le dice, todos los que hubieran recibido y todos los que lo habrían recibido. O sea, en el pasado y en el futuro, todos aquellos que en su deseo, en su corazón hubieran dicho, yo habría aceptado este evangelio, van a tener cabida en la misericordia y en la gracia que Cristo da. Ahora con esto, hermanos y hermanas, hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros hablamos acerca de que alguien rechaza el evangelio. Para ti, ¿qué sería rechazar el evangelio? Y yo sé que esto ni siquiera lo practicamos, pero quiero saber qué Ariel nos diría, porque esta pregunta también es para todos.
¿qué significaría rechazar el evangelio? ¿Qué sientes que es? Lo primero que se me viene a la mente, Pepe, es la idea de quizá hay un entendimiento errado por las personas que no entienden la doctrina del trabajo, de la obra que se realiza en el templo por los muertos, donde quizá alguien diría, ustedes van a forzar a alguien después de esta vida a recibir las bendiciones de su iglesia, o lo van a convertir en su iglesia, y la persona no tiene una opción, como le quitan el albedrío a alguien para convertirlo en parte de su iglesia. Entonces, cuando tú preguntas qué sería rechazar, creo que la clave lo primero que se me viene a la mente es, las personas continúan teniendo un albedrío. Continúan teniendo la habilidad de escoger, de aceptar, o la habilidad de no aceptar Cristo en su vida como el Salvador y Redentor. Y te agradezco por esa respuesta, porque hermanos y hermanas, yo estoy haciendo la respuesta y yo tampoco tengo una respuesta. Yo estoy tratando de que con Ariel y junto con ustedes podamos llegar a una comprensión de que aquellos que rechazan el evangelio, y aquí es opinión de Pepe y Ariel, puedes también corregirme o agregar, no es aquel que ve al misionero, hey hermano, le traigo un mensaje. Ahorita no, gracias, no tengo tiempo. Para mí eso no es rechazar el evangelio. Otra vez llega el vecino, hermano, ven a la capilla, va a haber una actividad y mi hijo va a discursar. No tengo tiempo, tengo un partido de fútbol. ¿A qué voy? ¿Y hacia dónde voy con lo que estoy tratando de hablar o de explicar? Si habláramos del evangelio de Jesucristo, y aquí voy a usar la pizarra rapidito, de acuerdo al y aquí voy a preguntar y me voy a ir al versículo 33 de la sección 138, porque es lo que se me vino a la mente. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? ¿Cómo lo definirías? Como la doctrina de Cristo. Y que se enseña es fe, arrepentimiento, bautismo por inmersión, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Entonces, con eso, hermanos y hermanas, ¿se dan cuenta a dónde quiero llegar? A veces somos muy rápidos en juzgar a aquellos que dijeron, no quiero ir a tu iglesia. Pero eso no es el evangelio. Esa es una invitación a escuchar el evangelio. Así que el evangelio que se va a predicar, y ya me estoy saltando un poquito, podemos regresar a la 137, versículo 33, de acuerdo al profeta Joseph F. Smith, quien habla de lo que él vio de cómo se predicó el evangelio a ellos. ¿Qué se les predicó? Versículo 33 de la sección 138. A ellos se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de manos, y todos los demás principios del evangelio que les era menester conocer, a fin de habilitarse para que fuesen juzgados en la carne según los hombres, pero vivieran en espíritu según Dios. Hermanos y hermanas, no seamos tan rápidos en juzgar a aquella persona que declina o que dice no a una invitación a escuchar a un misionero. Eso no es rechazar el evangelio, es rechazar una invitación a empezar a comprender lo que es el evangelio. Hasta aquí, ¿qué he dicho incorrecto o se comprende lo que estoy tratando de explicar? Okay. Antes de responder esta pregunta, Pepe, creo que yo leí un par de personas que la semana pasada que decían, Pepe, ¿por qué siempre estás diciendo lo incorrecto, lo correcto? ¿Por qué a veces tú haces esa pregunta en la lección? Porque, hermanos, no es que yo esté inseguro. Lo que yo quiero es que si hay algo que se pueda corregir, yo quiero recibir la retroalimentación de Ariel, porque yo respeto mucho su opinión y respeto mucho la opinión de ustedes. No es por otra cosa más que dar oportunidad a todos nosotros a que podamos comprender y revisar lo que se ha hablado para no solamente creer lo que se escucha. Bueno, creo que a veces quizás al escuchar la pregunta puede decir, entonces lo que me está enseñando es erróneo. No, yo creo que parte de lo que hace Pepe también es, como lo enseña la Biblia, por la boca de dos o tres testigos se establecerá toda verdad. Entonces, cuando Pepe dice algo erróneo, si yo testifico, obviamente estamos aportando y ayudando a que el Espíritu también pueda testificar de estas verdades. Ahora, lo que me llama mucho la atención de lo que acabas de leer es que hay algo diferente a lo que nosotros predicamos hoy en día. Exactamente. Y es en ese versículo 33. Y cuando digo, no es algo diferente a lo que predicamos, pero en la primaria se nos enseña fe, arrepentimiento, bautismo, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Pero el bautismo vicario, así es. El bautismo vicario es parte de lo que se va a dar desde el otro lado del velo. Creo que aquí también es importante ver que juzgados, como lo dice la Escritura,
juzgados en la carne, o podemos decir, juzgados en la carne según los hombres. Bueno, no están en la carne, y ellos van a tener que aprender el bautismo vicario desde el otro lado. No van a aprender el bautismo como usted y yo por inmersión. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que todos los hijos de Dios, vivos o muertos, van a necesitar tener la oportunidad de aprender sobre el Evangelio y de aceptarlo, a fin de que ellos entonces puedan recibir el juicio en una manera que va a ser justa. Así es. Entonces, solamente fue eso porque algunos podrían decir, bueno, es que cualquiera rechazó el Evangelio, y bueno, rechazar el Evangelio sería haber rechazado completamente todo el Evangelio. ¿Leímos el versículo 8 o no? No, sí lo leímos. Versículo 9 de la 137, me regreso. Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino celestial de los cielos. Se me hace bien interesante, Ariel, de que de acuerdo al Señor, sí, va a juzgar sus obras, pero va a juzgar los deseos de su corazón. Y entonces habla de los niños. Un niño, yo creo que teniendo un espíritu puro, ese niño siempre quiere regresar a casa. Siempre él sale de la presencia de Dios, viene aquí, y hasta que no tiene una responsabilidad, tal vez recuerda las cosas que vivió allá. Y el deseo de su corazón sería, guíame, enséñame, para que yo pueda regresar a vivir con Él. Soy un hijo de Dios. Entonces, es bien interesante que los deseos de mi corazón van a tener un peso, si lo puedo llamar así, en cómo el Señor va a ver cómo es que yo me desenvolví y cómo actué durante mi vida mortal. Y creo que en eso sí hablamos del juicio, porque nos está enseñando cuáles son algunas de las estipulaciones de cómo vamos a ser juzgados. No es tan solo refrenarse de hacer cosas malas. Así es. Porque está diciendo obras y según deseos del corazón. Y para eso traje una cita del presidente Oaks, porque él dice, ¿estamos seguros de que nos encontramos sin culpa, según la ley de Dios, si solamente nos refrenamos de hacer actos pecaminosos? ¿Qué sucederá si albergamos malos pensamientos y deseos? ¿Pasarán desapercibidos los sentimientos de odio en el día del juicio y los de envidia o los de codicia? Nuestras respuestas a tales preguntas ilustran lo que podemos designar como las malas nuevas de que podemos pecar sin incurrir en actos evidentes o obvios, pero tan solo mediante nuestros sentimientos y los deseos de nuestro corazón. Pero también existen las buenas nuevas, y bajo la ley de Dios podremos ser recompensados por nuestra rectitud en cuando y aun cuando nos hayamos estado en posición de realizar las obras que usualmente están asociadas con tales bendiciones. Creo que ahí entonces aprendemos, como lo decíamos al principio, empiezan a expandirse el entendimiento de cómo va a ser la vida después de esta vida, la redención de los muertos. No es tan solo la redención de los muertos que no hayan recibido el Evangelio, pero aquí incluso van los que hayan recibido el Evangelio. Esa va a ser la manera en que vamos a ser juzgados. Ahora, el versículo 10 trae obviamente muchísimo consuelo. Y Pepe empezó hablando de los niños, pero es interesante porque este viene a ser entonces un testamento de la capacidad de la expiación para llegar. ¿Hasta dónde llega la expiación? Y la expiación obviamente cubre en una manera infinita y eterna. Y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino de los cielos. Otra de las verdades que en aquel entonces, en 1836, no era lo que se creía. De hecho, no solo pensemos en 1836, Pepe, hoy en día existen denominaciones que creen que si un bebé no es bautizado antes de morir, que el bebé no va a llegar a la presencia de Dios. Ahora, ese tipo de entendimiento obviamente también trajo mucho consuelo a personas como José mismo, porque José también, junto a Emma, habían perdido niños pequeños. Entonces creo que obviamente esta sección nos va a expandir en cierta manera el entendimiento del plan, y la palabra sería gozo, porque conocemos las buenas nuevas por un Dios misericordioso. Y una cosa que yo quisiera hablar o recordar aquí, Ariel, es que si nos fuéramos a el versículo 11 de Moroni 8, el profeta José Smith ya sabía de esta verdad. Y el hecho de que cuando él traduce el libro de Mormón y lee versículo 11, y sus niños pequeños no necesitan el arrepentimiento ni tampoco el bautismo. He aquí el bautismo es para arrepentimiento a fin de cumplir. Cuando el Señor está hablando y enseñando acerca de que los niños no necesitan, tal vez José Smith, al recibir esta revelación,
es la confirmación de lo que él ya había leído en el libro de Mormón. Y el Señor le dice, sí, todos aquellos niños que han muerto, así como cuando tradujiste el libro de Mormón, van a ser salvos. Y qué consuelo, como tú lo dijiste, haber recibido ahora del Señor, y no solamente de la traducción del libro de Mormón, sino directamente del Señor. También vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino de los cielos. Creo que aquí hay algo interesante igual, Pepe, porque la parte del bautismo vicario se mencionaba en 1918. ¿Te acuerdas que lo leíste en el versículo 33? La sección 137 no incluye el bautismo vicario. No. Entonces vemos una vez más, podríamos decir, la parte la parte trasera, no sé, como la parte que viene revelándonos poco a poco, la manera como el Señor nos da línea por línea. Porque el Señor no les dijo en la 137 que iban a haber bautismo por los muertos. No es hasta Nabú como lo estudiamos. Como 7 años después. Entonces quizás el Señor también a veces nos va a dar revelación, que nos va a traer mucho gozo y satisfacción, pero obviamente ahora la pregunta en la mente del profeta, y quizás, aunque no fue inmediata, quizás ahora la pregunta va a ser, ok, increíble el gozo, Alvin está ahí, mi mamá, mi papá, Adán, Abraham. Pero la pregunta va a ser, ¿y cómo llegó ahí? Uh-huh. Y obviamente esa revelación va a llegar después, entonces José también lo vemos en el proceso donde el Señor quizás nos va a dar al debido tiempo lo que podemos o lo que necesitamos, y en su tiempo recibiremos entonces la revelación que nos ayudará a entender aún mejor lo que Él tiene para nosotros. Y yo creo que con eso podemos brincar directamente a la sección 138, porque con ese puente podemos hablar de que el Señor estaba en 1918 con el presidente Joseph F. Smith, que es hijo de Hyrum Smith. Él, básicamente, el Señor yo creo que considera prudente que las personas en el mundo sepan de esta doctrina que va a abrir el entendimiento de todos nosotros. Así que el presidente Joseph F. Smith, en los primeros, 4 o 5 versículos, o de hecho sí, más o menos como el 5 y el 6, se me hace interesante el patrón por el que pasa antes de recibir una revelación. Y yo sé que la revelación se centra en la obra vicaria y salvación de los muertos, pero fíjense cómo es que él llega a este punto. Versículo 1. El día 3 de octubre del año 1918. ¿Qué iba a pasar al siguiente día? Era una conferencia general. Él se estaba preparando, bueno, me imagino que estaba preparando para hablar en la conferencia general. Y el día anterior dice, me hallaba en mi habitación meditando sobre escrituras. Primero, voy a poner aquí, meditando, ¿ok? Versículo 1. Versículo 2, y reflexionando. En el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo, y el grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo de la venida del Redentor al mundo, a fin de que el género humano fuese salvo. El presidente Joseph F. Smith estaba en su habitación, sentado tranquilo, no solamente cubriendo la asignación que le tocaba de leer ese día, de decir, voy a leer por 1 hora o por 15 minutos, porque es lo que me dice mi maestro de seminario, tengo que ir y leer 15 minutos. Estaba meditando, pensando en el sacrificio expiatorio de Cristo a fin de que todos fueran salvos, mediante la expiación de Cristo y la obediencia. ¿Puedo decir algo ahí, Dale, Pepe? dale. En el manual para la clase de esta semana, de hecho, hay una porción que viene a enseñarnos un poco más. Este podría ser uno de los enfoques para esta clase, porque creo que viene aquí. Cómo leer y meditar las Escrituras nos prepara para recibir revelación. Y de hecho hay versículos que van a añadir a momentos en la historia del Libro de Mormón o la misma historia de la vida de José Smith cuando él estaba estudiando en Santiago. Estudiando las Escrituras nos puede ayudar a abrir la mente para obtener revelación. Y es que ese es un patrón para todos nosotros, no exclusivos de los profetas. A eso es donde quería llegar. Porque después dice, mientras me ocupaba en esto, entonces sus pensamientos llegan a otro lado, etc. Solamente quise mencionar esto porque esta revelación tan importante que se lleva a cabo en 1918 es porque el profeta estaba poniendo el tiempo, el deseo, estaba tranquilo, calmado, esperando a que Dios le hablara a su mente y a su corazón. Yo diría aquí, Pepe, entonces si podríamos añadir, porque tú
pusiste aquí meditando y... Reflexionando. Reflexionando. Eso es lo que... Reflexionando. Sí. Yeah. Pero si vamos, por ejemplo, en tercer Nefi 17, en la visita de Cristo a la América, el primer día que él estuvo con los nefitas, recordemos que después de... capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, había sido un día bien largo. Al 17, Cristo ve... De hecho, lo voy a leer. Cristo le dice... veo que sois débiles, en el versículo 2, que no podéis comprender todas mis palabras. Entonces le dicen el 3, bueno, váyanse a casa, por tanto id a vuestras casas. Y aquí empieza. Esta viene a ser parte como de esta fórmula. Meditad las cosas que he dicho. Pedid al Padre en mi nombre, para que puedan entender. Preparad vuestras mentes para mañana, y luego vendré a vosotros. Entonces él da la promesa que si estamos siguiendo parte de estos puntos, como el estar meditando, el estar orando al Padre por entendimiento, el estar preparando nuestras mentes. Pepe, estamos siempre ocupados. Tenemos muchas cosas en la cabeza, que trabajo, que los llamamientos, que la familia, que los vecinos, que lo que sea. Pero preparar nuestras mentes también va a necesitar que le demos tiempo al Señor. En ese espacio ocupado de nuestra mente, dedicarle tiempo a Él, para que así podamos recibir revelación como lo hizo Joseph Fielding Smith. Y bueno, de hecho, y Ariel, yo no sé si tú quieres dar un poquito de contexto en esta parte, porque habíamos hablado de que el presidente Joseph F. Smith recibe esta visión, pero él realmente también estaba meditando en estas cosas porque la muerte había circundado su familia. No era alguien que estaba pensando por alguien, ay, ¿cómo ayudo a tal? No, él estaba viviendo un sumo duelo de su hijo y de otras personas muy cercanas a él. En este caso su hijo, Hiram Max Smith, quien tenía 45 años, había fallecido ese año. Este no es el único hijo de Joseph Fielding Smith que va a fallecer y que él va a tener que enterrar. La muerte en sí de un ser querido está en su mente, está en su corazón, él está en duelo. Y obviamente es el resultado, podríamos decir, de esta ruptura, de esta separación entre nuestros seres amados y el otro lado del velo, que lo lleva a meditar. Algo que a mí me llama la atención, Pepe, es que él dice que él se encontraba en su habitación. Y leíamos en tercer Nefi 17 que decía, ve a tu casa. Quizás deberíamos buscar cuáles son esos lugares, quizás desde el templo mismo, un lugar donde podemos estar separados de los ruidos del mundo para poder recibir revelación. Eso también nos indica que hay lugares que pueden transformarse en un santuario en nuestra vida. ¿Puedo comentar algo? Y de hecho tal vez lo hice en una clase anteriormente cuando yo las grababa, que todavía no estaba Ariel. Encontrar nuestros lugares santos. Y hermanos y hermanas, cuando yo grababa en mi casa las clases, y mi esposa no me va a dejar mentir, en el piso había una X donde siempre me paraba para poder compartir esas lecciones y recibir tal vez la inspiración para hacerlo. Ese era mi lugar santo. Esa X en el piso era donde yo decía, aquí es la cámara, aquí debo de estar. Pero al mismo tiempo yo llegaba allí y sentía esa tranquilidad y eso para poder grabar una clase. Te puedo comentar hoy que el día de hoy, lado derecho de Ariel, yo siempre estoy aquí. Este es mi lugar santo. No estoy seguro si estoy recibiendo revelación, pero sí donde me transporto por lo menos un poquito, por un ratito, para poder hablar de las Escrituras. No sé si te ha pasado a ti, pero debemos de encontrar esos lugares a nosotros donde nosotros debemos de estar listos y prontos para recibir la revelación. Yo creo que al principio, antes de grabar con Pepe, estábamos hablando de cómo eran estas secciones, cómo íbamos a analizar o hablar de estas secciones el día de hoy. Y Pepe dijo, quizá entonces la vamos a hacer de tantos minutos. Y nos reímos porque generalmente nosotros pensamos, ya quizá nos vamos a demorar este tiempo, quizá nos vamos a demorar este tiempo. Pero al final, cuando estamos aquí, oramos cada vez que grabamos pidiendo por inspiración, por recordar lo que hemos estudiado, citas o escrituras. Y obviamente yo siento que cuando estamos enseñando, hay muchas veces que somos inspirados. Pasa muchas veces que empiezo a buscar, se me viene una idea. Y obviamente esa es la manera en la que el Espíritu también nos va a dar revelación, buscando ese lugar donde sabemos que el Señor podrá hablarnos en nuestra mente. Así que marque su casa, hermanos y hermanas, donde sienta usted que puede estar tranquilo, meditando, separado de los problemas, ahí vaya. Ahora, la clave también no es tan solo estar en un estado de meditación, pero miren el versículo 2, reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo.
su mente no estaba tan solo en quiero meditar, voy a estudiar las escrituras. Él está meditando en cuanto a la expiación. Él está intentando recibir más conocimiento, está intentando recibir mayor luz. Y en el versículo 3, y el grande y maravilloso amor que el Padre había manifestado por enviar a su Hijo. Entonces, su mente está centrada en el Hijo. Entonces, si solo pensamos en el contexto, Él nos enseña por experiencia propia que en los momentos, los días grises de nuestra vida, cuando quizás estemos enfrentando la muerte de nuestros seres queridos, debemos centrarnos también en Cristo y se puede transformar ese momento de dolor y amargura en una oportunidad de revelación para entender Cristo y su expiación. Y bueno, creo que hemos hablado suficiente de la revelación y de cómo él estaba meditando sobre estas cosas. Él habla de que su mente se va a la tercera y cuarta capítulo de la primera epístola de Pedro, donde Pedro habla del bautismo por los muertos. Yo no sé si debemos hacer referencia a ese versículo de la Biblia. Yo creo que muchos amigos que no son miembros de la iglesia podrían beneficiarse si los leemos, y es la razón por la que voy a leer. Porque estos versículos a Pedro leen de la siguiente manera. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber, 8, fueron salvadas por agua. Y lo que leí se encuentra en 1 de Pedro 3, del 18 al 20. Y en 1 de Pedro 4, 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el espíritu, según Dios. Estas escrituras era lo que estaba meditando el presidente Joseph F. Smith. Entonces, Ariel, con esto te das cuenta que él, aparte de estar meditando en la expiación de Cristo, estos versículos para él, que hablaban del bautismo por los muertos, de que Cristo va y predica cuando él está en la tumba, este tiempo, va y predica a aquellos que no escucharon el evangelio, el duelo y el dolor que todavía tenía por haber perdido tanta gente cercana a él, es lo que tal vez el Padre lo ve, se llena de misericordia y le dice, Joseph, te voy a explicar lo que hasta ahora no se había hablado y tú eres quien va a recibir esta experiencia. Pero también recordamos que como profeta, vidente y revelador, también el Señor está entonces en esta oportunidad entregando dirección para la iglesia. Así es. Y creo que la clave obviamente está en las Escrituras, pero él no estaba simplemente leyendo las Escrituras, porque en el 11 dice, mientras meditaba en estas cosas que están escritas. Entonces él leía, estaba pensando en la expiación, su mente se va a la Biblia, recibe esa inspiración y está meditando en cuanto a estas Escrituras. Y para eso creo que es un patrón también, como lo hablábamos hace un rato. No es simplemente leer. No es simplemente, ok, voy a leer porque hay que leer. Pero el presidente Christofferson dijo, ahora presidente, cuando digo estudiarlo me refiero a algo más que leerlo. A veces te imagino leyendo algunos versículos deteniéndote a meditar en ellos, volviéndolos a leer con detenimiento y al pensar en lo que significan, orando para recibir entendimiento, haciéndote preguntas en tu mente, esperando recibir impresiones espirituales y anotando las impresiones e ideas que recibas para recordarlas y aprender más. La verdad es que hace un par de semanas, Pepe lo sabe, tuve que enseñar una clase. Yo estaba bien nervioso por enseñar esta clase, porque estaba sustituyendo a alguien, era una clase, habían como 250 personas en la clase, y yo estaba bien nervioso. ¿Y cuántas autoridades generales estaban ahí? Ay, bueno, quién sabe si estaban en la autoridad general. Pepe es porque así le toca. Entonces, lo que ocurre es que en ese contexto, ¿no es cierto?, yo empecé a estudiar, leía, imprimía, marcaba libros, buscaba y estaba en eso. Y sabes que de repente yo estaba manejando y recibo una impresión y dije, si hago eso sería una muy buena idea. Y seguí manejando y cuando volví al trabajo dije, ahora, ¿cuál fue esa idea? Y no me pude acordar. Y yo oraba tratando de recordar esa idea que había sido tan buena porque dije, eso va a ser súper bueno. Y nunca la recuperé. Entonces creo que obviamente hay cosas que podemos hacer como esa misma iniciativa quizás
anotar las impresiones para que podamos recordarlas y aprender aún más. Quizás es una lección que muchas veces se nos ha enseñado, pero recordar. Y necesitamos quizás hacer un poco más para entender la voluntad del Señor. Ahora, algo que me gusta mucho también es lo que ocurre en ese versículo 11. Dice que sus ojos fueron abiertos, su entendimiento. El Espíritu del Señor descansó sobre mí. Vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. Ahora está en el mundo de los espíritus. El 12. Se hallaba reunido en un lugar, una compañía innumerable de los espíritus de los justos que habían sido fieles. Entonces él empieza a ver también una separación del mundo de los espíritus que ahora viene a ser parte del alineamiento con lo que aprendemos en Alma, en el libro de Mormón, que hay una separación en el mundo de los espíritus. Luego dice que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne, y quienes habían sido ofrecidos un sacrificio semejanza del sacrificio del Hijo de Dios. Habían padecido tribulaciones en el nombre del Redentor. Ese es el sacrificio. Entonces me gusta mucho porque él nos empieza a demostrar, bueno, aquí hay muchos. Y eso también me trae mucha esperanza, porque quizás muchas veces pensamos que es un número limitado, que es un número pequeño, pero parece que las revelaciones, no parece, es. Las revelaciones en los últimos días nos han ayudado a entender que el cielo va a ser más grande de lo que pensamos. El amor de nuestro Padre Celestial nos expande en misericordia el entendimiento de que realmente Él desea que muchos de sus hijos puedan estar ahí y habrán innumerables espíritus de justos que van a estar ahí. Y esto era una enseñanza completamente fuera de los entendimientos que en aquel tiempo se tenía. Porque aún todavía, en la época de 1918, todavía las gentes no comprendían esta revelación de la sección 76 donde había grados de gloria y demás. Toda la gente cristiana todavía continúa diciendo, no te bautizas o mueres malo, ya te perdiste para siempre. Entonces, esto va ampliando un poco esa revelación. O no te bautizas y te vas al infierno, como era el caso de Alvin. Entonces empezamos a ver cómo este entendimiento de lo que es, a lo que Dios tiene preparado, las mansiones que Él tiene preparadas, hay muchos justos en esta revelación. Y eso me da esperanza de motivarme a decir, bueno, entonces no debo mirar la botella vacía y decir, no. Debo seguir esforzándome porque hay espacio en el cielo. Creo que, Ariel, y tú y yo tenemos chance, decimos en México. Tenemos oportunidad de llegar. Hermano y hermana, creo que todos tenemos oportunidad de llegar. Yo creo que a veces cuando, por ejemplo, le preguntamos a estudiantes, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes piensan que si hoy fuera el juicio final, cuántos podrían estar en el reino celestial? ¿Cuántas manos se levantan? Mi pregunta sería, bueno, entonces si los santos de los últimos días, que son el pueblo del convenio, no están levantando la mano, entonces ¿para quién murió Él? Así es. Él murió para el mundo entero. Él expió los pecados de la humanidad. Y si estamos en una relación de convenio con Él y nos estamos esforzando, porque eso significa ser santos, entonces deberíamos ver las bendiciones de estar en su presencia algún día como nuestras bendiciones. Y no tan solo pensar en las cosas que he hecho mal. Pensemos mejor. Hay un Salvador, versículo 4, a fin de que el género humano no fuese salvo mediante la expiación de Cristo y la obediencia a los principios del Evangelio. Bueno, ¿tú tienes fe en que la expiación de Cristo te pueda salvar? ¿Estás obedeciendo a los principios del Evangelio? Entonces hay que seguir con esa mira de fe en el futuro. Y bueno, voy a leer partes de algunos versículos porque quiero llegar al versículo 16. Versículo 14. Todos estos habían partido de la vida terrenal, firmes en la esperanza de una gloriosa resurrección, mediante la gracia de Dios, el Padre y de su unigénito Jesucristo. O sea, esta separación de la cual habla Ariel son estas personas justas que habían vivido creyendo en Cristo. Vi que estaban llenos de gozo y de alegría, y se regocijaban juntamente porque estaba próximo el día de su liberación. Imagínate, ellos, tal vez en el mundo de los espíritus, y aquí tal vez estoy especulando, así que por eso, aquí es una de las razones donde digo, si digo algo incorrecto, corrígeme. Pero estos en el mundo de los espíritus, ven a Cristo morir. Yo no estoy seguro si ellos sabían que iba a Cristo a venir, pero de acuerdo a la Escritura dice, estaban regocijándose porque estaba próximo el día de su liberación. Se hallaban reunidos esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. Definitivamente, Cristo muere en la tierra. Hay una gran destrucción, un gran lamento para aquellos que estaban cerca de Cristo, pero para todos aquellos que estaban muertos, la esperanza estaba, creo que es donde viene. Y como les digo, si es especulación, me gusta pensar que ellos, la muerte de Cristo, al dolorosa y difícil que fue para muchas personas que estaban con Él, fue de mucha alegría el recibirlo en el mundo de los espíritus. ¿Me explico?
Ya, yo creo que sí, Pepe, en el versículo 15 hay algo interesante, porque ellos estaban llenos de gozo y de alegría, regocijándose juntamente porque estaba próximo el día de su liberación. La pregunta es, ¿liberación de qué? Porque eso nos da a entender entonces cuál es el contexto de lo que se está enseñando aquí. En el versículo 16 dice, mundo de los espíritus para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. Y si añades el versículo 50, claro. El versículo 50 dice, porque los muertos se habían considerado como un cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? No es necesariamente que ellos están esperando la venida de Cristo. Sí, ellos están esperando la resurrección. Y saben que la resurrección ya va a llegar, ya va a venir, porque Cristo ha vencido al mundo. Podríamos decir, la aseguranza, no me gusta la palabra aseguranza, es la assurance. La seguridad. La seguridad, ahí está la palabra. Es la seguridad que existe en Cristo de que ahora no vamos a estar más separados del cuerpo y del espíritu y vamos a poder recibir esa resurrección. Es lo que enseñó el versículo 50. Y puedo decir algo con ese versículo 50 porque ellos en los espíritus, en el mundo de los espíritus, le llaman un cautiverio a la separación de su cuerpo y de su espíritu. Y hermanos y hermanas, yo sé que muchos de nosotros podemos estar pasando por dolencias, podemos estar pasando por pruebas donde tal vez no tenemos una de nuestras extremidades, o no podemos ver, o no podemos oír, o se nos está cayendo el pelo, como Ariel, que me hice viejo, ahora ya me desquité. No, a mí el pelo se me está cayendo, es verdad. Pero... Por cierto, no tengo tanta arrugas como Pepe. Ya me dijo viejo. Pero con eso, hermanos y hermanas, el cuerpo que hemos recibido es una gran bendición de nuestro Padre Celestial. Es una de esos dones, junto con el albedrío, de que al estar en esta tierra, nuestro cuerpo iba a ser nuestro tabernáculo de barro para nosotros ser probados y poder regresar a vivir con Él. Qué gran enseñanza y doctrina es saber que cuando resucitemos, este cuerpo imperfecto va a ser perfecto y va a ser una victoria sobre la muerte, va a ser una victoria sobre todos los males y todas las cosas que hemos vivido aquí. Hermano y hermana, dele la importancia a su cuerpo, cualquiera que sea, como quiera que se vea, viejo, joven, con pelo, sin pelo, algo que no tenga, algo que esté sufriendo, ese cuerpo va a ser redimido. Y el versículo 50 me da un gran entendimiento de que sí, es como un cautiverio, es como estar con algo sufriendo si yo no soy parte de mi cuerpo o si no tengo mi cuerpo. El día de la resurrección llegará y disfrutaremos de este cuerpo nuevamente. Ya, yo creo que entonces tiene que ver, va por ahí la cosa. No es tan solo un regocijo de esperando que Él llegara, porque la verdad es que yo no sé cómo habrá sido en el mundo del espíritu, si habrá habido un marcador que decía cuántos días, no sé, pero sí, claramente en esta sección yo veo que hay una conexión a la resurrección. De hecho, el versículo 17 también nos entrega un entendimiento, porque tú leíste en el 15 que decía, estaban llenos de gozo y de alegría, porque serían liberados de esta muerte física, en otras palabras, porque podrían ser reunidos su cuerpo con el espíritu, en otras palabras, porque podrían recibir la resurrección. Pero mira el 17, su polvo inerte iba a ser restaurado a su forma perfecta, cada hueso a su hueso, y los tendones y la carne sobre ellos, el espíritu y el cuerpo iban a ser reunidos para nunca más ser separados. Aquí viene la frase, a fin de recibir una plenitud de gozo. Entonces sí, tenían gozo y alegría por la bendición que vendría en la resurrección, porque es por medio de la resurrección que podemos recibir la plenitud del gozo. Para entender un poco esa idea, también hay una cita del Dependent. Nuestro cuerpo físico posibilita una amplitud de experiencias profundas, intensas, que sencillamente no podríamos obtener en nuestra existencia premortal. Antes de seguir con la cita, siempre yo, por ejemplo, le digo a mis estudiantes, el estar en la vida premortal era como estar leyendo un libro sin un cuerpo en cuanto a la vida mortal, donde alguien hablaba de la experiencia de quemarte tus dedos con fuego. Y tú leías y decía, eso te va a doler. Y yo le preguntaría a alguien, si yo soy espíritu, a alguien con un cuerpo como Pepe, Pepe, descríbeme qué se siente quemarse el dedo con fuego. Por más que trate de decir, se siente que duele, que arde, ¿qué es eso? Ya, yo seguiría diciendo, no tengo idea de qué está hablando Pepe, porque no tengo un cuerpo para entender. El obtener un cuerpo nos ayuda a obtener mayor conocimiento, experiencias, aprendizaje que va a ser ¿cómo se diría esa palabra? Experimental. Vamos a tener un conocimiento que no es tan solo cognitivo, pero es
físico ahora. Y ese tipo de conocimiento nos abre un entendimiento de las cosas que no podíamos en la vida premortal. Entonces, continuando con la cita, de este modo, nuestra relación con otras personas, nuestra capacidad para reconocer la verdad y de actuar según ella, y nuestra habilidad de obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio de Jesucristo aumentan por medio de nuestro cuerpo físico. Imagínate cada ordenanza en el Evangelio. Participamos de la Santa Cena. Hay una conexión física, un entendimiento de aprendizaje que también va relacionado con el cuerpo. El bautismo mismo. Podríamos estar todo el día en eso. El plan del Padre ha sido diseñado para brindar guía a sus hijos y ayudarlos a llegar a ser felices y a llevarlos de regreso a Él a salvo, pero con cuerpos resucitados y exaltados. Por eso hay plenitud de gozo, porque ese era el plan, que estuviéramos resucitados en su presencia. ¿Quieres que nos saltemos un par de versículos? Porque en el versículo 18, mientras esta innumerable multitud esperaba, apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos. Versículo 19, y allí les predicó el Evangelio sempiterno, lo cual ya habíamos hablado, y que se menciona en el versículo 53 o 33 que leímos hace rato. Versículo 20, mas a los inicuos no fue. Versículo 21, ni tampoco vieron su presencia, porque son todos aquellos que habían rechazado el testimonio y las amonestaciones de los profetas. Entonces, de acuerdo a por ahí el versículo 25, ¿cómo podemos explicar que estos que al Señor no fue, cómo es que reciben esta oportunidad de salir de esta prisión si el Señor Jesucristo no fue exactamente entre ellos? Bueno, sabemos que la palabra clave aquí viene a ser que Él organiza en su visita la prédica del Evangelio a aquellos que se encontraban cautivos. Hablábamos de que en la visión Él ve estos innumerables números de justos que esperaban con ansia entonces la llegada de la resurrección. Pero también hay otro lado en el mundo, los espíritus, que vienen a ser aquellos que no fueron justos o aquellos que no reciben en sí todas las bendiciones del Evangelio porque aún no lo han aceptado en su vida. Entonces, en eso el Señor viene, en la sección 138, a organizar lo que va a ser la prédica del Evangelio para aquellos que se encuentran cautivos. Entonces, ¿qué versículo podemos hablar acerca de eso? Porque versículo 29, y en mi admiración, después de que Él está hablando de que él había estado entre los judíos, de que Él les había predicado, versículo 29, y en mi admiración fueron abiertos mis ojos y se vivificó mi entendimiento, y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos, ni los desobedientes, que habían rechazado la verdad para instruirlo. Y aquí Ariel lo dijo bien, mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. Y versículo 31, y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor y a proclamar la libertad a los cautivos que se hallaban encarcelados. Sí, a todos los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir el Evangelio. Y en una forma de resumen, ¿quiénes eran estos que estaban predicando en el mundo de los espíritus? Bueno, la palabra para empezar esa respuesta viene en el 31 que acabas de leer, Pepe, porque dice que eran mensajeros escogidos. Y desde ese mensajero escogido yo me saltaría al 38. Sí. Entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esta numerosa congregación de los justos estaban nuestro padre Adán, el anciano de días y padre de todos, y nuestra gloriosa madre Eva, con muchas de sus fieles hijas que habían vivido en el curso de las edades adorando al Dios verdadero y viviente. Bueno, partimos con ellos, pero es lo que te iba a decir. Se nos van a mencionar a Abel, se nos va a mencionar un poco más abajo a Adán, sí. Bueno, a Noé, a Abraham, a Jacob, Abel, sí. A Moisés, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel. Vamos a encontrar una lista de estos grandes que ¿no es cierto?, espíritus que han hecho cosas increíbles que el Señor ha llamado. ¿Cómo lo dice en Abraham 3? Las inteligencias. Abraham 3:22. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas. Y estaba en medio de ellas y dijo, a estos haré mis gobernantes. Entonces Él se está encontrando con estas almas grandes, nobles y buenas. Y ellos van a ser algunos de los mensajeros escogidos que van a salir a predicar el Evangelio. Y puedo leer, yo sé que me voy a saltar algunos, pero puedo leer 57,
vi que los fieles élderes, y yo diría hermanas y mujeres, de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado, en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Para mí, tal vez este es un versículo que me llega mucho porque en mi vida ha habido dos personas muy cercanas que han partido. Y cuando digo cercanas, cercanas. Mi padre, él a los 55 años, hace casi 30 años, él fallece. Yo tengo casi 52 años y yo digo, mi papá era joven. Yo me veo viejo porque dice Ariel, pero me siento joven. Pero en esa oportunidad, mi papá nunca sirvió una misión. Mi papá fue y sirvió como primer consejero o como presidente de estaca en Veracruz cuando se organizaron las estacas. Pero al leer esta parte y ver y pensar que el viejo está ahora predicando, yo esperaría eso, que él era una persona que hablaba con todos acerca del Evangelio. Y pensar que en aquel que ahora él también está haciendo esto, me llena de gozo. Mi sobrino, Carlos, él muere en la misión de leucemia. Después de 3 meses que él había sido llamado, se le detecta leucemia y dura 1 año y fallece. Con un gafete en la misión, con su nombre. Creo que está allí. Y creo que este versículo, por lo menos a mí, me da una esperanza de creer que mi papá, que Carlitos, o que cualquiera de las personas que han fallecido, que son cercanas a ustedes y que han sido poderosas y han tenido un gran testimonio, continúan siendo estos misioneros que van a predicar a aquellos que están en esta cárcel espiritual. Uh-huh. Y hay algo que a mí me gusta, Pepe, es que obviamente entre los nombres que hablamos, que eran los grandes y nobles, se menciona a Eva. Sí. Y una de las razones por las que me gusta que se mencione ahí a Eva es porque eso nos da a entender que el trabajo de la predicación no será exclusivo de los hombres. Pero ¿cómo dice de Eva? Nuestra gloriosa madre Eva. Y después dice, con muchas de sus fieles hijas. Entonces, cuando yo leo esta frase, el trabajo de la predicación no es exclusivo solo para los hombres. ¿Y por qué eso es importante? Quizás es porque obviamente yo soy padre de 5 hijas y estoy siempre pensando en ser más sensible en el entendimiento de cómo el Evangelio no hace una diferenciación entre el hombre y la mujer. Pero en este caso, buscando algo de esa cita, fue el mismo Joseph Fielding Smith el que nos da a entender algo en cuanto a eso. Él dice, estas buenas hermanas que han sido apartadas, ordenadas para la obra, estarán plenamente autorizadas y facultadas para predicar el Evangelio y ministrar a las mujeres, y mientras los élderes estén entonces predicando también a los hombres. Me parece interesante lo que él enseña, porque quizás, aunque no está escrito en esta revelación, nos da a entender un poquito más quizás de cómo va a ser esa prédica desde el otro lado. Y un poquito de lo que se asemeja, cómo se llevan a cabo las cosas en el templo. Uh-huh. ¿Cómo queremos ir terminando con esta lección, Ariel? Bueno, obviamente hay una frase que a mí me encanta, porque esto es el versículo 48. Pepe, yo te voy a pedir que hagas un ejercicio, que lo puedas buscar. Okay. Aunque sea, googlealo. Okay. Pero en 1918 quiero que me digas cuántos templos tenemos. Okay. Mientras Pepe está haciendo eso, yo voy a leer el versículo 48. Decía, hablando del profeta Elías, quien iba a traer las promesas de los padres a los hijos, 48. Presagiando la gran obra que se efectuaría en los templos del Señor en la dispensación del cumplimiento de los tiempos para la redención de los muertos. Listo. ¿Cuántos templos habían? Había 4. ¿Cómo es posible? Estaba el de San George, el de Logan, el de Manti y el templo de Salt Lake. De Salt Lake. Ok, Esos 4. 4 templos. 1918, 4 templos. Fue bien interesante que haya dicho en ese 48, prestigiando la obra que se efectuaría, la gran obra que se efectuaría en los templos del Señor, en los templos del Señor, en los templos del Señor. 4 templos no hubiese sido suficiente. No. Pero en 1918, esta revelación nos demuestra más en cuanto a nuestro tiempo. Mira lo que hacemos en el templo. Redención de los muertos, sellar los hijos a los padres. No fuera que toda la tierra fuera herida con una maldición y quedara enteramente asolada.
Si te pones a pensar, era el elder Richard G. Scott quien decía, toda obra que hagas en el templo es tiempo bien utilizado, pero recibir las ordenanzas en forma vicaria por alguno de tus antepasados hará el tiempo que pase en el templo más sagrado e incluso se recibirán bendiciones aún más grandiosas. Imagínate esa reunión. Sería muy bueno y va a ser quizás muy increíble cuando crucemos el velo y alguien venga y diga, gracias por lo que hiciste por mí. Y yo diga, de nada, un placer conocerte. Sí. Pero imagínate si es un antepasado. Imagínate si es quizás alguien que han conocido en la vida, que han interactuado. Pero imagínate si es alguien de tu propio, ¿cómo diríamos? Linaje. Uh-huh. Imagínate lo increíble que va a ser esa conexión que vas a tener también después de esta vida. Pero lo que me gusta mucho es que obviamente esta sección nos revela algo para nuestro tiempo. Templos en esta última dispensación. Y estamos viviendo esos días. Entonces, una invitación y recordatorio de utilizar estos templos que se están construyendo hoy día en el mundo. Y hermanos y hermanas, creo que con esto en mente podemos darnos cuenta que, como lo mencioné al principio de la lección, el Señor en 1918 con el presidente Joseph Fielding Smith, o 1836 con el presidente José Smith, con el profeta, hablando de una redención de los muertos. Tal vez no estaba todo tan comprensible y se iba entendiendo poco a poco. El día de hoy, no cabe duda en mi corazón que tenemos lo suficiente para levantarnos de donde estemos e ir a trabajar a los templos, de ir y ayudar a todos aquellos que nos necesitan. Sección 128, no podemos salvarnos sin nuestros muertos. Nosotros tenemos que entregar una ofrenda, un sacrificio al Señor, y eso es un libro de nuestros muertos. Hermanos y hermanas, a veces nosotros no sabemos cómo explicar esto a nuestros amigos cuando familiares les estamos explicando que queremos hacer la obra por nuestros muertos. Me quiero bautizar por mi primo cuarto. Y alguien le va a decir, yo no quiero que él sea mormón, o yo no quiero que tú lo bautices en tu iglesia. Hermanos y hermanas, ofrezcamos una oportunidad para que ellos acepten el evangelio. Tal vez digamos, oye prima, ¿te gustaría que nuestro primo cuarto recibiera una oportunidad de escuchar el evangelio? Gracias, hagamos la obra. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero ahora con el teléfono, como lo dije, pasaron 80 años entre una revelación en 1836 y 1918. Y hoy en el 2025, habemos muchísimos millones con acceso a la tecnología para poder encontrar nombres de estas personas y ayudar en esta obra. Pues podríamos pensar que nos estamos quedando atrás. Hay más niños que nacen en un día que lo que nosotros hacemos bautismos en el templo. Y tal vez podríamos pensar cómo vamos a llegar a estar a la par. No lo sé. El Señor va a hacer que las cosas pasen como deben de pasar. Lo que usted y a mí nos toca es poder ayudar a aquellas personas que han pasado por el velo. Y realmente cuando nosotros ayudamos a alguien, también nos estamos ayudando a nosotros. Es el testimonio que yo tengo. Yo recuerdo que cuando estuvimos grabando esa sección en Nabú, estábamos al frente del templo de Nabú cuando sonaron las campanas. Yo creo que es muy bueno recordar que siempre hablamos, ese es un trabajo por los muertos, ¿no es cierto? Y yo recuerdo mencionar y leer una cita que nos enseña, realmente no están muertos, están vivos. Y en el manual del Ven Sígueme hay una cita que venía del presidente Nelson. Y quizás esa sería una buena cita que me gustaría leer para terminar. El presidente Nelson dijo, nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y ser merecedores de la vida eterna. Al final ese es el mensaje. Es el mismo mensaje que los misioneros y nosotros se nos invita a llevar al mundo hoy. Es invitar a las personas a venir a Cristo. Y en sí vemos la misericordia infinita que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros al haber dado a su Hijo, porque ahora por medio de su Hijo nosotros podremos recibir o dar de estas bendiciones en una manera infinita, incluso más allá de la muerte. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.